Muy buenos días, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar aquí con todos sus compañeros. Con esta eh, terminamos el ciclo de conferencias exclusivo para ustedes en cuanto o con el título de referencia. Mil gracias por todo. Sí. Muy bien. La semana anterior nos quedamos aquí. Fíjense bien ustedes. Se pueden ocupar para las investigaciones los tesauros, pero hay un inconveniente con los tesauros cuando se les consulta y se les va a citar y a referir. Los tesauros por lo regular pasan muchísimos años para que los vuelvan a actualizar. El tesauro de la UNESCO, que es el más socorrido, tiene 20 años que no se actualiza. Entonces, las palabras que ustedes busquen dentro de su investigación, ahí lo más probable es que no se encuentren. ¿Sí? Aunque algunos editores de revistas piden incorrectamente que las palabras claves de su investigación sean sacadas del tesauro de la UNESCO cuando esto no está contextualizado. ¿Sí? Ven ustedes, si vamos a hacer una referencia de un diccionario, tesauro o enciclopedia, se va a hacer de esta manera. ¿Sí? La mayoría de los diccionarios, tesauros y demás tienen una fecha, pero esta o este ejemplo, ¿sí? Este ejemplo viene con uno sin fecha. Vean ustedes, ¿sí? Entonces, aquí está. Y aquí tenemos que decir cuándo fue consultado y dice recuperado el 14 de junio de 2020. Y su dirección electrónica. Recuerden algo muy importante. Aquí, que no se les olvide esta regla. Si su documento va impreso, la dirección electrónica va en color negro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si su documento es electrónico, lleva hipervínculo, sin subrayado, y se puede cambiar el color del hipervínculo dependiendo del diseño de nuestro documento, para que esté en armonía los colores. Esto lo permite APA. ¿Sí? Muy bien. Fíjense bien. Todos y cada uno de los diccionarios, enciclopedias o tesauros tienen la misma estructura. La institución o el autor, la fecha, el nombre del diccionario del tesauro, ¿sí? En cursivas, la fecha de recuperación y su dirección electrónica. A veces vamos a hacer uno que no sea realmente de electrónico. Entonces, no llevará su dirección electrónica porque todavía tenemos en casa una enciclopedia impresa. ¿Sí? Ahora, fíjense bien ustedes. Las antologías se pueden citar y referir, pero acordémonos de algo muy importante. ¿Sí? Las antologías que hacen las instituciones o un autor que hace una antología y se publica. ¿Sí? Esto quiere decir que él es un editor solamente.
Va a tomar un capítulo de un libro, y entonces esas antologías sí se pueden citar y referir. Las que nosotros hagamos de manera, ¿cómo? Informal, no es coherente hacer ese tipo de citas y referencias, ¿sí? No existe una coherencia en ello. ¿Sale? Muy bien. Entonces, así es esto. Ahora, la mayoría de las veces no ocupamos documentos religiosos. Les voy a pedir un favor, apaguen su audio. Muy amable, chico. Apague su audio, por favor. Mira qué linda. Muy bien. Fíjense bien ustedes. Muchas veces no ocupamos los documentos religiosos, pero si se llegara a ocupar en determinado caso, que no es algo que se dé de manera común en lo académico, se hace de esta manera. Ahora, esto, cambia. Y vean ustedes de qué manera cambia. Recuerden ustedes que la forma general es que el autor o la parte que tenemos, ¿sí? Donde va el autor y va escrito de manera normal. En este caso, va escrito en cursivas y el nombre del documento va escrito de manera normal. Se cambian las cosas, ¿sí? Fíjense bien ustedes en esto. Recuerden, cuando vayan a referir un documento religioso, en el apartado donde originalmente va el autor, que aquí va el nombre del documento religioso, el nombre del documento religioso va en cursivas, el primer nombre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Doctor, una pregunta, Dígame. buenos días. Hola, John Freddy, ¿cómo estás? Doctor, qué pena interrumpirlo. No, dime. Es que me encontraba en la otra sala y en el otro link donde Ajá, me inscribí y estábamos con el doctor Carlos Aceituno. ajá. Entonces, como para que, si quieres invitarlo o notificarle que se conecte a esta sala, porque estábamos en el otro link. Yo ya le compartí a él por el chat que se conectara a esta sala. Sin embargo, pues no sé si quedó perdido. Quería hacer esa aclaración. Muy bien, John Freddy, te voy a suplicar algo. Si no lo hago yo, no lo hagas tú. Sí, muchas gracias. Ahora, fíjense bien, vamos a continuar. ¿Sí? Vean ustedes. Vean ustedes esto, por favor. ¿Sí? Que aquí se cambian las cosas. Por favor, desactiven su audio. Ahora fíjense bien ustedes, si tenemos una obra, ¿sí? Que dice
que es griega o romana, ¿sí? Se va a hacer la referencia al año de dos maneras. En el año que fue publicada la que ustedes están consultando y después, ¿sí? Entre paréntesis, cuando fue publicado el trabajo original, aunque no tengamos un año exacto. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Hasta el momento no. Muchas gracias. No, Mido. Vamos a continuar, ¿sí? Gracias. Si usaran a Shakespeare, porque para la lengua inglesa es un autor muy socorrido y muy importante en la mayoría de sus obras, como para nosotros lo pudiera ser Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Dice Shakespeare, ¿sí? Coma, espacio, W, ¿sí? Estamos de acuerdo. Gracias. Sí, señor. Sí. Entonces, fíjense bien. Dice mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Fíjense bien. Cuando dice mucho ruido y pocas nueces, acuérdense que ustedes tienen su libro. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en el ejemplo número 37, fíjense bien, en el ejemplo número 37, ¿sí? Tiene una variante. Después del nombre de la obra, no va un punto, ¿ya vieron? Y se abren los paréntesis, dice quiénes son los editores, comenzando por las iniciales, después va un punto, la editorial y entre paréntesis cuándo fue el trabajo original publicado. ¿Ya vieron que esta estructura cambia un poco? ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Si tuviéramos que... Yo le iba a preguntar, cuando usted dice trabajo original, déjale el espacio donde dice después publicado en 1623. Siempre debemos dejar ese espacio, ¿cierto? Es un espacio nada más que aquí se hizo más grande. Si me permite... Ah, listo, Mido, tranquilo. A ver, ahí está, ¿sale? Mido, eso era, gracias. Muy bien. O sea, el programa hizo un espacio más grande, pero no va a un espacio grande, va a un espacio solamente. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Fíjense bien. Dice, capítulos de libros editados y entradas con referencia, ¿sí? Con un DOI. Vean ustedes. Es enteramente lo mismo a lo que ya hemos visto. Nada más que la dirección electrónica dice DOI. Acuérdense que tenemos más de una forma para las referencias electrónicas. ¿Tenemos cuáles? La dirección, el DOI y la nueva que vimos, que tiene un nombre raro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que es otro repositorio como el DOI, exclusivo para lo académico. Tenemos tres formas en Estados Unidos.
En la mayoría del mundo solamente va a haber 2, de las cuales van a existir muchísimas más solamente de un enlace o dirección electrónica, porque el DOI no se ocupa en muchas partes del mundo, ni en muchas revistas. ¿Sí? Apenas está haciendo famoso o implementando. Y esto está sucediendo gracias a APA, que está sugiriendo o imponiendo que se ocupe el DOI. ¿Sí? Ahora las revistas en México que reconoce el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deben tener DOI. El DOI no es gratuito. El DOI cuesta como $5. ¿Sí? Entonces tenemos que pagar por esa dirección electrónica. ¿Sí? Ahora vean ustedes. Dice capítulo en un libro electrónico editado o audiolibro con DOI o con URL que no esté en una base de datos. Tiene la misma estructura, nada más que ahora no está en una base de datos. ¿Sí? Esto quiere decir que se encuentra en la red que alguien lo subió. Dentro de una universidad, dentro de un congreso, subieron un libro. Ahí está. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Capítulo en un libro electrónico editado en otro idioma. ¿Sí? Aquí vamos a poner la referencia tal cual se pone de manera ya vista, pero entre corchetes, después del título en nuestro idioma, pondremos el título en el idioma original. ¿Sí? Es lo único que cambia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien. Tenemos el ejemplo número 41 de su libro. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante. Que después del nombre del libro, ¿ya vieron? No existe una coma ni un punto. Va en cursivas y después vienen las páginas. ¿Ya vieron? Esos son los pequeños detalles los cuales debemos de poner muchísima atención. ¿Sí? Esos detalles. Dice un doctor que un buen investigador se conoce por los detalles. Este doctor que lo dice se llama Agustín Daniel Gómez Fuentes. Ahora bien, dice capítulo en un libro editado, republicado en traducción. Fíjense bien ustedes, a veces no es coherente hacer una sobreespecialización, porque entonces lo más difícil es identificar los documentos. ¿Es bueno? Sí. Pero deben tener ustedes mucho cuidado para poder identificar uno u otro. Fíjense bien ustedes. Comenzamos igual, apellido o apellidos, inicial, año. ¿Sí? Después de eso, lo que tenemos es el traductor comenzando con la inicial. Después, ¿en dónde? Esto quiere decir, ¿sí? Con el editor
igual comenzando por las iniciales. Después el nombre del libro, ¿sí? En cursivas las páginas, estamos de acuerdo, y luego el trabajo original, cuando fue publicado. Vean ustedes todo lo que tiene. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, esto no es común en Latinoamérica, pero en Estados Unidos sí. Capítulo en un libro editado, reimpreso de un artículo de revista. Entonces, aquí tenemos autor o autores, ¿sí? Año, nombre, en dónde, o sea, con quién, el nombre del libro en cursivas con las páginas, ¿sí? Después dice prensa en psicología, que es la editorial y de dónde fue reimpreso. Entre paréntesis. Y el nombre va entrecomillado. ¿Ya vieron? ¿Sí? El año sin que se ponga entre paréntesis. ¿Sí? Y se pone el número de la revista entre corchetes para que no existan paréntesis anidados. ¿Dudas sobre esta que es de las más complejas? No, Mido, está claro. Está bien claro. Muchísimas gracias. Fíjense bien. Ahora tenemos un capítulo en un libro editado, reimpreso de otro libro. Tenemos apellido o apellidos, inicial, año, nombre del capítulo, editor, nombre del libro en cursivas sin un punto después del nombre o una coma, ¿sí? Las páginas, la editorial, y después se aclara de dónde fue reimpreso. Reimpreso de y el nombre original, en el idioma que sea, va en cursiva, las páginas, el editor original, ¿sí? El año y la editorial original. ¿Dudas sobre ello? Fíjense bien. Perfecto, profe, perfecto. Esto es muy importante porque ustedes usan libros multivolumen. ¿Sí? O en serie. ¿Sale? Entonces, hay un libro en México que se llama Historia del Conductismo. Esta historia del conductismo, este libro tiene 3 volúmenes y más de una edición. Y entonces, aquí viene lo mismo. ¿Sí? Apellido o apellidos del autor del capítulo del libro. Inicial, año, nombre del capítulo del libro. ¿Sí? En editores, comenzando por las iniciales.
Después, el nombre del libro, el número de volumen, todo eso va en cursivas, pero la edición y las páginas que van entre paréntesis no van ya en cursivas. La editorial, y si tuviera, fíjense bien, una dirección electrónica, un DOI, se le pone. ¿Dudas? El Principito. ¿El Principito? No entendí. ¿No entendí del Principito? Muy bien. Fíjense bien, antologías ya vimos que no. Tesauros ya los vimos. ¿Sí? Fíjense bien. Esto es bien importante, es bien importante. A pesar de que APA permite, fíjense bien, que que se pueda citar y referir Wikipedia, por amor de Dios, no lo hagan, porque Wikipedia no es algo académico. No es que yo esté en contra de eso. A alguien que no sea académico le puede funcionar, pero a ustedes no, porque Wikipedia se puede modificar como a ustedes se les antoje. ¿Me siguen escuchando? ¿Alguien hable, por favor? Sí, señor, lo escuchamos bien, doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Gracias, es que me tuve que poner los audífonos. Sí, Ahora, es que fíjense. Wikipedia no es fuente segura. Exactamente, muchas gracias por decir eso. De el doctorado que yo estudié, existe una doctora, porque le dieron el grado, que defiende a Wikipedia capa y espada, y con eso se doctoró. No la considero una investigadora, no la considero alguien seria, ni siquiera le hablo. En eso yo soy muy, ¿cómo decirlo? Muy celoso. Sí. Estricto. O eres académico o no lo eres. No hay puntos medios. Sí. Entonces, respeto su trabajo, no me interesa, ni ocupo su trabajo. Porque, aunque he visto autores de libros, como Laura Frade Rubio en México, que en libros tienen entradas de Wikipedia. Y yo digo, ¿cómo es posible que alguien haga eso? No. No, es que en Wiki cualquier persona puede publicar algo que no sea cierto, entonces eso no es confiable. Muy bien. Hagan algo, pongan mi nombre en Wikipedia y digan que soy especialista en física cuántica. Y lo van a creer aunque no sea cierto. Y que soy de la universidad de Pekín, que se encuentra en Hawái. O sea, pero bueno, vamos a continuar. Y se ¿Sí? edita de manera colaborativa. Ahora bien, fíjense bien. Aquí vienen los informes de una agencia gubernamental u otra organización. Pero aquí, vean ustedes, estos informes casi no se dan en nuestro medio. ¿Sí? Casi no se dan. ¿Estamos de acuerdo? Estos son ejemplos de literatura gris. La literatura gris, fíjense bien, son tesis de pre y posgrado, actas de congresos, informes de investigación, memorias, proyectos, patentes, normas, traducciones científicas,
boletines, cuadernos de trabajo, informes técnicos, programas de computación, autobiografía, catálogos de productos y servicios, entre otras. Se les llama literatura gris porque no tienen una difusión tan amplia, ¿sí? Y en este caso va a ser de la Comisión de Productividad del Gobierno Australiano y Comisión de Productividad de Nueva Zelanda, 2012. ¿Cómo se llama el documento? Se va a poner en cursivas y su dirección electrónica. Pero es esto, ¿está bien? Y todo esto no es tan común en nuestro medio. O díganme ustedes si en Colombia, en Ecuador o en Argentina o en donde se encuentren, estos informes gubernamentales son comunes. ¿No? Muy bien. Su silencio lo dice todo. Esto sí es muy importante. En México, como en la mayoría de los países, existen códigos de ética y a veces es necesario referirlos. Y aquí tenemos cómo se hace lo de un código de ética, que es igual que un libro con dirección electrónica. ¿Ya vieron? Autor o institución, año, nombre en cursivas y dirección electrónica. Los códigos de ética sí es importante que sepamos cómo se tiene que hacer. ¿Sí? Ahora bien, una presentación en una conferencia, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque ustedes van a congresos y creo que los he invitado a bastantes, ¿no? Y han visto conferencias, ¿o no? Díganme algo, por favor. Sí, señor. Así Sí, es. señor, hemos asistido. Muy bien, vean. Entonces es autor o autores, ¿sí? Iniciando con apellido o apellidos. Recuerden, inicial o iniciales. Y entre el penúltimo y el último autor va un ampersand. Fechas exactas, del 12 al 15 de julio del 2017. ¿Cómo se llama la sesión de la conferencia? Usar musicoterapia para conectarse, participar y motivar. Después tenemos que fue en donde, en la Conferencia Nacional de la Sociedad de Autismo, en qué lugar, que es ciudad, estado y país, y si tiene una dirección electrónica, se pone. ¿Sí? Esto es para las conferencias, porque hemos asistido a varias de ellas. Ahora bien, si tenemos una presentación escrita, ¿sí? También está. Tuve una presentación escrita de uno de mis artículos esta semana y sería así. Castillo Hernández, coma, espacio, J, punto, espacio, A, punto, espacio, se abre paréntesis, del 16 al 18 de noviembre de 2020 y se llama Primer Congreso. No, se llama, es el nombre de mi artículo, ¿sí? El nombre de mi artículo es La educación en posgrado. ¿Estamos de acuerdo? Educación en posgrado que va entre en cursivas, sin un punto después de eso, entre corchetes, presentación escrita, se cierra el corchete, lleva el punto y dice que fue
en el primer Congreso Latinoamericano de Investigación. Y se hizo en, ¿sí?, Ciudad del Cusco, en Cusco, Perú. Así sería una presentación escrita. Hice una presentación escrita que ustedes también van a hacer. Alguna vez también van a presentar un póster, ¿sí? Aquí dice apellido, coma, inicial, fechas, ¿sí? ¿Cómo se llama su póster? Sin un punto al final, entre corchetes, presentación de póster y en qué congreso. Poniendo, ¿sí? Fíjense bien, ciudad, estado y país y una dirección electrónica si lo tuviera. Ahora bien, también tenemos un simposio, ¿sí? El simposio tiene las mismas características. Apellido o apellidos, autor o autores, inicial o iniciales, fechas, el nombre del simposio, pero aquí en vez de editores van a ser el presidente o los presidentes del simposio. Después, el nombre del simposio en cursivas, entre corchetes, aclaramos que es un simposio. Dentro de la convención anual de la Asociación de Psicología Occidental y una vez más, con ciudad, estado y país. Y una vez más, si tuviera una dirección electrónica, se pondría. ¿Dudas? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Apáguelo, por favor. Muy bien. Disertaciones y tesis. La mayoría de las tesis no son publicadas. Esto quiere decir, usted hace su tesis y se queda en una biblioteca. No es publicada por una editorial la mayoría de las veces, aunque hay tesis doctorales que se publican como libros. Pero vamos a hablar de las no publicadas. Castillo Hernández, J. espacio A. Espacio año, que entre paréntesis, en 2014, percepciones y prácticas de liderazgo educativo, ¿sí? Sin punto después de este nombre en cursivas y entre corchetes. Vamos a aclarar que es una disertación doctoral no publicada, se cierra el corchete, se pone un punto y la universidad. Y si existiera, si llegara a existir un enlace en donde se encuentra, se pone. ¿Dudas sobre ello? Doctor, buenos días, Ma. Franci. Le pregunto, en caso tal de que la tesis sea, por ejemplo, de maestría, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se colocaría? Disertación, dice, si es de pronto de doctoral, ¿cómo sería si fuera como de maestría? Que Gracias. se pone maestría y si es de licenciatura, se pone de licenciatura y si Ok. es de especialidad, se pone de especialidad. Ustedes lo único que van a decir es de qué tipo es. O sea, así es simple. Ahora ven ustedes, de una base de datos. ¿Existen bases de datos? ¿Sí? Dentro de las universidades o bien dentro de bases de datos especializadas que congregan o que reciben las tesis de determinada línea de generación y aplicación de conocimiento o por líneas de generación y aplicación de conocimiento o por universidades o por estados o por países. Entonces, aquí nos dan un número de publicación y después del nombre de la tesis que va en cursivas, se pone el número de publicación, ¿sí?
Y al final ponemos la base de datos, que es ProQuest, disertaciones y tesis global. ¿Ya vieron? Es algo muy simple. No es algo común, porque no todas las tesis tienen la facilidad de obtener eso. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Una tesis publicada en línea, no en una base de datos. Por ejemplo, mi tesis está publicada en línea, pero no está en una base de datos. Está publicada en línea dentro de la página del doctorado de la Universidad Veracruzana. Y entonces, ahí está. ¿Sí? Y entonces aquí dice tesis de maestría entre corchetes, ¿ya vieron? Universidad Tamaulipeca, archivo digital Universidad Tamaulipeca y el link, enlace o dirección electrónica. ¿Sí? Dígame, Doctor, una dígame. pregunta. Sí, Por ejemplo, yo en mi tesis doctoral o digamos que en alguna parte de la tesis, ¿puedo nombrar mi misma tesis de la maestría? La mía, por por ejemplo, supuesto. sí está en el repositorio de la universidad, la mía la publicaron. Perfecto. Entonces, Bueno, ¿podría como no, antecedente? no la publicaron. Está en un repositorio. Es algo diferente. Publicaron es que la publicaron. O sea, está impresa y la vendieron. Su Ya, tesis, no, es un no, repositorio entonces de la universidad nada más. en línea. Así es. Y si le hace falta a usted, fíjese bien, si le hace falta a usted citarse y referirse, es correcto. ¿Sí? Así Ok. es. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Sí? Ese punto era lo que usted nos explicaba, doctor, sobre el autoplagio, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, yo ya escribí algo. ¿Estamos de acuerdo? Yo ya escribí algo. Ya escribí algo. ¿Sí? Entonces escribí un artículo o una tesis anterior y agarro parte de esa tesis o de ese artículo y lo pongo en otro artículo o en otra tesis. Pero no digo que lo tomé de otra tesis. Lo correcto es que digamos que eso ya fue publicado. ¿Sí? Aunque sea nuestro. Porque el nuevo documento es otro documento. ¿Sí? Entonces usted cuando cite su tesis de maestría en su tesis doctoral, deberá poner su apellido o apellidos dentro de la referencia de cita, el año y las páginas, y después en la lista de referencias, todo completo. ¿Está bien? ¿Está bien, señorita? Bueno. Sí, señor. Continuemos. Fíjense bien ustedes. Software de computadora, aplicaciones móviles, aparatos y equipos. Por lo regular, los softwares no son tan comunes dentro de nuestras líneas de generación y aplicación de conocimiento, pero a veces se da. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ocupa algún software dentro de su tesis doctoral? Ninguno. Muy bien. Fíjense bien, lo que sí ocupamos a veces son pruebas, escalas o inventarios. ¿Sí? Por ejemplo, una escala para conocer la comprensión lectora. Por ejemplo, entonces es apellido o apellidos, inicial o iniciales, autor o autores, año, el nombre, inventario de comprensión lectora, ¿sí? Y lo único que va en que no va en cursiva después de eso, es quién lo editó. Y en este caso que fue Pearson. Y si vemos
el ejemplo número 81. Sí, aquí está. ¿Sale? Aquí está. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que usamos. Sí. Muchas veces hay tipos de obras que no se ocupan. Por ejemplo, pinturas, canciones. ¿Sí? Es algo que no se ocupa de manera tan común. Se puede citar hasta Twitter, igual que Wikipedia, Instagram, Facebook. Eviten todo eso. ¿Sí? Ahora bien, fíjense Doctor, bien. una pregunta. ¿Sí? Doctor, en el ejemplo 81, lo que se encuentra dentro de paréntesis, ¿esa es una referencia? No. En el ejemplo número 81, entre paréntesis, es cómo se llama en las siglas ese inventario, porque la mayoría de los inventarios o test tienen siglas, y en ese caso es el MMPI 2RF, ¿sí? Ah, ok, Que es doctor, muchas gracias. pero esto es de psicología. Nosotros realmente no ocupamos el Minnesota multifásico de personalidad. Es el inventario multifásico de personalidad Minnesota 2 y dice de forma reestructurada. Entonces todo eso se pone en siglas. Los psicólogos que saben de ello, nada más con que lean MMPI2RF, saben a qué se refieren. O sea, ¿cuál es el inventario específico? ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Ahora bien, fíjense bien, páginas web y sitios web. Las páginas web que nosotros podemos citar y referir son aquellas que están sustentadas por una institución. Yo tengo una página web o tengo una página web. Entonces, la página web que tengo no la pueden referir porque yo solamente soy el doctor Andrés Castillo, José Andrés Castillo Hernández, pero no hay una institución que me respalda. Puedo saber mucho del tema, pero no hay nada que me respalde, ¿me explico? Si dijéramos el blog dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México del doctor José Andrés Castillo Hernández en APA, sí me pueden referir. ¿Por qué? Porque hay una institución que me está dando crédito, que me está dando credibilidad, que está diciendo que ella sustenta lo que yo digo. ¿Sí? Entonces recuerden algo, solamente los que tienen una institución que los soporta. Por ejemplo, en este caso, Abramona N, cuando se consultó la fecha completa, el nombre del tema, cuál es la institución, en este caso es la CNN y la dirección electrónica. ¿Ya vieron? De otra manera, no se puede. ¿Sí? Aquí cuando dice página web en un sitio con un autor grupal, en vez de que diga Centros de Control y Prevención de Enfermedades, ¿cómo se llama en donde ustedes trabajan? Díganme una organización. Universidad Pública de Colombia, 23 de enero de 2018. Personas con alto riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la gripe y la dirección electrónica. ¿Ya vieron? Es de esa manera. ¿Sí? Ahora, si fuera con un autor individual, y vamos a decir que lo hizo Espitia González Sandra Marcela. Espitia González
SM, el 29 de diciembre de 2016, punto, sé amable contigo mismo, ¿sí? El nombre de la institución, que su institución va a ser la Universidad Pública de Arequipa, y la dirección electrónica. ¿Esto es claro? Sí, señor. Muy bien. Por lo regular, todas las páginas web tienen fecha, ¿sí? Y después ya vienen las referencias legales, que va a ser algo que no va a ser tan común, ¿sí? Que nosotros pongamos. ¿Está bien? No, eso es en el caso de nosotros cuando ingresamos aquí al Palacio de Justicia y tomamos casos de decisiones judiciales, ¿cierto? Así es. Así es. Cuando toman casos de decisiones judiciales. Por ejemplo, aquí. Pero estas formas son de Estados Unidos realmente. Necesitarían mandarme ustedes qué es lo que van a hacer para que yo les digan exactamente cómo hacerlo cuando tengan que hacerlo legal, ¿sí? Ok. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Hemos No. terminado. Muy bien. Hemos terminado. Les doy las gracias por su tiempo. Les doy las gracias por acompañarme. Gracias porque están atentos. Gracias porque están interesados en su formación, que es lo más importante. ¿Sí? Gracias a todos y cada uno de ustedes. Mil gracias por todo. Muchas gracias, Doc. Les recuerdo que del 19 al 26 de noviembre, ¿sí? Son mis vacaciones. No voy a estar atendiendo nada de la universidad. Solamente los voy a atender si tienen un problema personal. Entonces recuerden ustedes, del 19 al 26 tengo vacaciones. ¿Está bien? Gracias por todo. Doctor, gracias por todo. Reciban un cordial abrazo y hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta Buen luego. día. Gracias, Doc. Muchas Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego todos.